Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo la primera carta de Juan, capítulo 2 y versículo 21, donde dice: No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Tengas en cuenta que el creyente no ignora la verdad, y es que por eso escribe el apóstol cuando les dice: No os escribí como si ignoraseis la verdad, ya que los gnósticos, ellos afirmaban que solo ellos estaban en posición y conocían la verdad. Pero el apóstol Juan afirma que los cristianos no ignoraban la verdad porque conocen el evangelio que les fue comunicado. Los apóstoles le comunicaron las verdades que Jesús le había enseñado y del que habían recibido la instrucción para que le anunciasen a todos los que creyesen en él. Y de eso hay evidencia, puesto que la iglesia primitiva se mantenía en la enseñanza de las verdades bíblicas. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42, dice: Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Por tanto, eran iglesias que crecían en la doctrina de los apóstoles, es decir, la ocupación prioritaria de los apóstoles tenía que ver con la enseñanza de la palabra y con ella la edificación espiritual de los creyentes y su capacitación hacia la madurez espiritual. Cristo había establecido esto para los nuevos creyentes, cuando les dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mateo capítulo 28, versículo 20. A causa del mandato de Jesús, los apóstoles se dedicaban continuamente a la enseñanza de los cristianos, y junto con ellos estaban también creyentes dotados para ese ministerio que habían recibido la doctrina de los apóstoles. La tradición oral, ya que entonces no circulaban todos los escritos del Nuevo Testamento, formaba parte esencial del culto cristiano. La Iglesia era alimentada por la doctrina y la exposición de las Escrituras. Ya que esta práctica se establecería por los apóstoles a los líderes que ellos mismos habían formado, como decía el apóstol Pablo a Timoteo: Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2 y versículo 2. Lo que debían de enseñar aquellos no era otra cosa que la palabra, norma de formación para todos los tiempos. Tengas en cuenta que la doctrina bíblica no es negociable e inalterable e inamovible a lo largo del tiempo. El Señor no dejó la enseñanza y lo que debía de enseñarse al arbitrio de la Iglesia, sino que la define como prioridad esencial y la establece como mandamiento, cuando dice: enseñándoles. La enseñanza a los creyentes no concluye absolutamente nunca, ya que el propósito de esto es la edificación por medio de la enseñanza de la palabra de Dios. Efesios capítulo 4 y versículo 12 dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Toda actividad en la Iglesia debe de ir orientada a la edificación. Romanos capítulo 15 y versículo 2 dice: cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, con el propósito de que todos lleguemos a la unidad de la fe
Efesios capítulo 4 y versículo 13. Y es que por eso el apóstol Juan dice que cada creyente debe de procurar andar como él anduvo, capítulo 2 y versículo 6, ya que lo contrario, esto es, la ausencia de formación genera niños en Cristo, que siguen a los hombres en lugar de seguir al Señor. La primera carta a los Corintios, capítulo 3 y los versículos 1 al 4, dice: De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? Nótese que esta es la razón por la que Juan afirma que los creyentes a quienes escribe no son ignorantes en cuanto a la fe. También debe de apreciarse que la protección contra el error es segura en la medida en que conoce la Escritura. Por la lógica, es mentira todo cuanto no está en la verdad. De otro modo, la enseñanza que no concuerda con la verdad es falsa, ya que el conocimiento bíblico es necesario para la protección contra la mentira. Efesios capítulo 4 y versículo 14 nos dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las altimañas del error. La Iglesia no hará nunca demasiada fuerza en enseñar la palabra, mediante una exposición sistemática, continua y aplicativa de ella, ya que esa era la forma en que los apóstoles, ellos procedían, como Pablo decía a los líderes de la iglesia en Éfeso. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he reduido a anunciaros todo el consejo de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, los versículos 26 al 27. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20 y los versículos 26 al 27. En el tiempo actual, lleno de vientos doctrinales contrarios a la verdad bíblica, arrastran a creyentes inmaduros que son llevados a una mentira con apariencia de verdad, ya que muchos son entusiastas de oír algo nuevo, inclinación que aprovechan los falsos maestros para llevar tras sí a los discípulos. También será necesario que el liderazgo de las iglesias vuelva sin condiciones a la enseñanza de la Biblia, dejando la simpleza de los mensajes llamados de actualidad, que no tienen contenido bíblico, para asentar firmemente la Escritura en el ministerio formativo de la Iglesia. Continúo ahora con el versículo 22, donde dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. La condición del mentiroso se manifiesta en negar que Jesús es el Cristo, ya que los que habían abandonado la Iglesia, ellos negaban con toda seguridad esta verdad. No se puede determinar exactamente quiénes eran estos a los que llama mentirosos. ¿Acaso fuesen gnósticos que enseñaban que Cristo había descendido sobre el hombre Jesús, perteneciendo en él durante todo su ministerio, desde el bautismo hasta la cruz, abandonándolo en la pasión? A la presencia de esto se debían los milagros que Jesús hizo, pero en la pasión y en la muerte solo estuvo el hombre Jesús. Pero téngase en cuenta que si esto fuese verdad, no habría redención para el pecador,
puesto que no podría ser sustituido en la cruz. La seguridad de la salvación descansa en que la vida del sustituto, es decir, el Hijo de Dios, es de infinito valor por cuanto es Dios. Pero estos mentirosos ellos negaban que Jesús fuese el Cristo. Y es que por esa razón hay quienes piensan más bien en judíos que negaban la resurrección y también que Jesús fuese el Mesías anunciado. Con todo, no es posible afirmar esto a la luz del contexto de la epístola, ya que la negación de que Jesús es el Cristo va más allá de la realidad mesiánica, para convertirse en la negación de la deidad de Jesucristo. El Mesías era el Hijo de Dios y por tanto la vinculación con el Padre es bien evidente y se aprecia en el escrito. Por ejemplo, capítulo 1, versículos 2 y 3 y capítulo 2, versículo 1. Por tanto, quien niega la verdad sobre Cristo niega la relación con el Padre y de ese modo niega al Padre porque si no hay Hijo, tampoco puede haber Padre. Esta negación anula la realidad del Evangelio, que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Gálatas, capítulo 4 y versículo 4 nos dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y nótese que Juan alcanza una conclusión bien evidente cuando dice: este es el anticristo. Aunque el artículo determinado delante del anticristo está en los manuscritos más seguros, no quiere decir que se esté refiriendo al que vendrá en el futuro para oponerse a Dios y luchar contra Cristo. El apóstol enseñó que, aunque vendrá el anticristo, ahora ya hay muchos anticristos, esto es, quienes tienen el espíritu del anticristo. Esto hace referencia a cualquiera de los falsos maestros que son los que hablan del mismo modo como precursores suyos. También note que Juan expresa la verdad en una forma más intensa. Cuando dice estos mentirosos no solo niegan que Jesús sea el Cristo, y con ello niegan también su deidad, sino que juntamente niegan también al Padre. Jesús, el Cristo, es el Hijo de Dios, de modo que negar al Hijo es negar también al Padre. Es necesario entender que Jesús dijo que Él y el Padre son uno, en una relación inherente entre las dos personas divinas. Pero además, el Hijo es la revelación del Padre, ya que el Señor dijo: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Mateo capítulo 11 versículo 27. Si a Dios no se puede conocer más que en el Hijo, negar al Hijo es necesariamente negar también al Padre. Continúo ahora con el versículo 23, donde dice: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Juan hace una afirmación de valor general, ya que el adjetivo todo equivale a todo el que, o si se prefiere, quien quiera que, ya que el resultado de la negación en relación con el Hijo tiene graves consecuencias, porque el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. La expresión tener al Padre expresa la idea de comunión con Dios. Juan la usará otra vez en la segunda epístola, en el capítulo 2 y versículo 9, donde dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo.
es tener una relación de vida vinculada a Él, siendo hijos suyos. Juan capítulo 1 y versículo 12 nos dice: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Como quiera que luego de la manifestación del Hijo encarnado, no hay posibilidad de tener comunión con Dios, si no es por el Hijo. Así pues, confesar a Cristo delante de los hombres es entrar en Él y por Él al Padre. Mateo capítulo 10, los versículos 32 y 33 nos dice: A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Por tanto, no puede haber comunión con el Padre sin confesar al Hijo, ya que la causa fundamental es que el Padre solo puede ser conocido por revelación del Hijo. Mateo capítulo 11, versículo 27 nos dice: Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Y el Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 18, nos dice: A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Conocer al Hijo y al Padre es la única manera de tener vida eterna. Juan, capítulo 17, versículo 3, dice: Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Por tanto, desconocer o negar al Hijo impide alcanzar la vida eterna. Por otro lado, también nos enseña la palabra que el único camino al Padre es Cristo. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, que es el camino, la verdad y la vida. El pecador solo puede llegar a Dios haciéndolo por Cristo, que es el único mediador entre Dios y los hombres. Primera carta a Timoteo, capítulo 2 y versículo 5 nos dice: Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. La advertencia de Jesús es bien solemne, ya que hay caminos que al hombre le parecen derechos, es decir, correctos para llegar a Dios, pero su fin es muerte. Proverbios capítulo 14, versículo 12 dice: Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Por tanto, ningún camino que el hombre siga termina en Dios, salvo cuando el mismo Dios se hace camino en Cristo. De otro modo, el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Los arianos modernos, que son en resumida cuenta los falsos testigos de Jehová, ellos niegan la deidad de Cristo. En ningún modo tienen salvación, porque no están en comunión con el Hijo y tampoco pueden estarlo con el Padre. Tengas en cuenta que, en forma positiva, reiterada la verdad, de modo que el que confiesa al Hijo tiene al Padre. Este es el modo de relación salvadora con el Padre, por medio del Hijo, que confiesa a los creyentes la potestad de ser hechos sus hijos en el Hijo. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, y Gálatas, capítulo 4, versículos 4 y 5. También esta relación hace provisión de seguridad al salvo, como señala Romanos capítulo 8 y los versículos 31 al 39, ya que confesar al Hijo es creer que Jesús es Dios, encarnado, el Verbo hecho carne. Evangelio de Juan capítulo 1 y versículo 14 nos dice: Y acá el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria,
gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La confesión del creyente es simplemente esta: Jesús es el Hijo de Dios. Continúo ahora con el versículo 24, donde dice: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. El apóstol establece un mandamiento como se aprecia al usar el imperativo del verbo permanecer, ya que se trata de mantener lo que habían oído desde el principio, referencia, por tanto, a la verdad del Evangelio, conforme les había sido enseñado desde el comienzo de la predicación que le alcanzó a ellos. El Evangelio predicado a los destinatarios de la epístola procede del Señor. Note lo que dice Gálatas, capítulo 1, y los versículos 11 y 12. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Una de las características de los tiempos llamados peligrosos es el deseo de oír novedades. La segunda carta a Timoteo, capítulo 1 y versículo 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 3 dice: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán, maestros conforme a sus propias concupiscencias. La doctrina verdadera genera interés en nuestra sociedad, no solo en la mundana, cosa natural, sino en la de los creyentes, ya que muchos buscan hoy novedades, asuntos poco oídos, discursos interesantes, pero sin embargo no bíblicos. La continua ansiedad por alguna cosa nueva es una señal del ateniense, pero no del cristiano. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17 y versículo 21 dice: porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Por tanto, el apóstol exhorta a los creyentes a persistir, permanecer en la verdad fundamental como había sido enseñada desde el principio. Nadie debe de buscar otra cosa que la verdad como fue dada por los apóstoles. El apóstol demanda que la verdad enseñada permanezca en ellos, estableciéndola a modo de mandamiento. Nuevamente se reitera la misma exigencia que el creyente persevere en la doctrina. Segunda carta de Juan, versículo 9. Según Juan, la doctrina debe permanecer en los creyentes. Y esta es una exhortación semejante a la del Señor, cuando dijo: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. Expresa, por tanto, la idea de aferrarse a algo de modo que nadie pueda arrebatarlo. Además, en ambos casos, el presente del verbo hace entender una acción continuada, esto es, estar siempre pendiente de que la palabra tenga asiento en la vida del creyente, ya que cada uno debiera de estar pendiente de que la enseñanza de Jesucristo se mantenga controlando la vida personal. Todo esto conducirá a que permanezca continuamente la fidelidad al Señor en todo cuanto Él ha establecido para los suyos. También note que la bendición de la perseverancia en la fe es bien evidente. La comunión, por tanto,
la permanencia en el Hijo y en el Padre se hacen una realidad existencial. Las normas de fe y vida proceden de Jesús, por tanto, la permanencia en ella es permanencia en Él. Juan capítulo 15, versículo 7 dice: Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Permanecer es lo que habían oído desde el principio, que equivale a que ellos permanezcan en la palabra de Cristo. Juan capítulo 8, versículo 31 dice: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y Juan capítulo 15, versículo 7 dice: Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero note que quien permanece en el Hijo también permanece en el Padre. Evangelio de Juan, capítulo 17 y los versículos 20 y 21 dice: Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviates. Juan coloca al Hijo antes que al Padre en el versículo porque la enseñanza desde el principio es que el creyente llegue al Padre por medio del Hijo. Y voy concluyendo con esto. Es esencial que los creyentes piensen por ellos mismos, que no permitan que sean atraídos por sectas que producen emociones, pero que no son cristianas. Es también esencial que no se crea simplemente todo lo que dicen los líderes de la Iglesia. Y también es de crucial importancia que los cristianos ellos evalúen con cuidado tanto los movimientos y los grupos espirituales nuevos como los que dicen las denominaciones establecidas. El tamaño de una denominación no es una garantía de la verdad. Repito, el tamaño de una denominación no es una garantía de la verdad. Ya que tenemos las herramientas que necesitamos, hemos sido ungidos por el Espíritu Santo y con la fe tenemos el poder y tenemos la palabra clara y firme de Dios. Amigo y amiga oyente, si aún tú todavía no tienes el Espíritu Santo de Dios en tu vida, pese a estar en una gran religión, en una grande iglesia, ¿no crees que ya es tiempo de venir a Cristo en oración? ¿No crees que ya es tiempo de tener un encuentro con el autor de la vida, que es Jesucristo el Salvador? Te animo, pues, a que tú puedas hacer una oración de fe si nunca antes la has hecho, o si la has hecho, lo has hecho sin pensar realmente el significado que esto lleva. Por tanto, te animo a que ores conmigo si nunca la has hecho y repite y di: Señor Jesucristo, vengo ante ti porque muchas veces he cantado alabanzas sin entender el significado, sin sentirlo, igual que también tu palabra la he oído, pero ha entrado por un oído y ha salido por el otro. Pero ahora vengo ante ti con un corazón sincero, pidiéndote perdón por todos mis pecados y arrepintiéndome de todos ellos. Te pido que vengas a mi vida, a mi corazón, y te recibo en este momento como mi único Salvador, y te doy gracias. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona.
También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.